Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Por su Causa 2019, Revolución Sexual, sin base bíblica ni científica. El panel, La niñez bajo ataque. Sean todos bienvenidos. El proyecto Stand for Families Worldwide es un proyecto que defiende los valores tradicionales de la familia. Forma parte de una organización más amplia que se llama Family Watch International. Dice lo siguiente: hay una batalla en curso en las Naciones Unidas y en muchos países del mundo acerca de dos visiones del mundo radicalmente diferentes con respecto a la sexualidad humana y a la reproducción. En el centro de esta batalla se encuentra una lucha por el contexto en el que deben darse las relaciones sexuales y cómo los gobiernos y las escuelas deben lidiar con los problemas de la vida y de la sexualidad. Family Watch International sostiene que hay dos bandos en esta batalla: los que están a favor o los que estamos a favor de la familia y los activistas de los derechos sexuales. Estos últimos son los que llevan la voz cantante en la revolución sexual que estamos tratando en esta conferencia 2019. Y tal y como ocurre en todas las revoluciones, sus promotores tienen un contenido ideológico, un contenido instructivo o educativo. Las revoluciones se organizan alrededor de ciertas ideas que son promovidas, animan a los adeptos y esos adeptos llevan adelante la revolución sexual. Pero además de eso, además del contenido que toda revolución tiene, las revoluciones también tienen una audiencia meta que quieren alcanzar. Y en función del alcance que hagan de su audiencia meta, pueden decir si son exitosos o no. En este sentido, Family Watch International dice, yo comenté algo de esto esta mañana en el primer panel de la conferencia, dice que estos activistas de derechos sexuales plantean 4 ideas fundamentales en esta revolución. Primero, que el ser humano es sexual desde que nace. Segundo, que la búsqueda de placer sexual es un derecho humano fundamental, tanto de niños como de adultos. Que cualquier impedimento al placer sexual es una violación a los derechos humanos, por tanto, y que el género no es biológico. El sexo sí, pero no el género. El género es algo que se construye socialmente. Estas son las ideas que están siendo promovidas en la revolución sexual, con múltiples ramificaciones, pero esas son las ideas centrales. Ese es el fin de mi reflexión introductoria. ¿Cuál es la audiencia meta? Y aquí, luego de leer esta cita, doy inicio a la discusión. La audiencia meta en este momento al menos, porque no lo fue hace 50 años, pero en este momento al menos, dice Miriam Grossman, una doctora que escribe ¿Qué le estás enseñando a mi hijo? Dice lo siguiente: no se equivoquen, esta es una batalla y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros hijos. Es hora de hacer cambios radicales en la forma en que les enseñamos sobre la intimidad. Con una de cada cuatro niñas adolescentes enfermas de una enfermedad de transmisión sexual, hemos pagado el precio por decirles que la exploración es beneficiosa y que el estilo de vida de Sex and the City puede ser seguro o incluso más seguro, pero hemos fallado a nuestros hijos. La doctora Grossman dice que el campo de batalla es la mente de nuestros hijos. Entonces, mi primera pregunta es, en su experiencia, y esto es una pregunta abierta tanto a Lester como a Tomás como a Janet, ¿ustedes han visto esto? O sea, ¿ustedes han visto que los niños y sus mentes y su entendimiento de la sexualidad es el foco de ataque, el blanco de ataque de muchas de estas ideas? ¿Dónde lo han podido ver? ¿Han constatado eso hablando con niños, hablando con jóvenes? ¿Ustedes se han constatado de ideas que no deberían estar en la mente de los niños? ¿No nos pudieran contar un poco de estas experiencias?
Definitivamente sí, nosotros hemos podido constatar que el ataque va dirigido hacia nuestros hijos y hay muchas razones para que eso sea así. Nosotros hemos oído durante toda esta mañana la frase, las ideas tienen consecuencias, y estoy seguro que lo vamos a seguir oyendo. ¿Por qué? Porque las ideas tienen consecuencias. Así que estas personas que están promoviendo esta agenda saben que si agarran a un niño de 0 años de edad, como se está intentando hacer en estos momentos aquí, y llevarlos hasta los 5 años de edad en una cosmovisión que tenga esos parámetros, ellos van a lograr sembrar una idea que va a ser muy difícil desarraigar. Así que eso es algo que nosotros lo vemos. Si nosotros tomamos, y vamos a poder hablar de esto un poco más en el panel, los libros de educación sexual que se están trayendo, los materiales, el acceso que los muchachos tienen a los medios, definitivamente el mundo ha cambiado radicalmente y ellos están buscando penetrar la mente de esos niños mientras más temprano, mejor. Por supuesto que hemos constatado esto de una manera muy clara, interactuando con los niños, no solamente, digamos, a nivel escolar. Hemos tenido sorpresas extraordinarias de experiencias tremendas en niños de una edad que jamás nos hubiésemos imaginado que iban a tener tales cosas, conceptos y preguntas y aún prácticas. Sí. Pero también en la iglesia. Hemos visto esto también a nivel de niños en la iglesia, de hijos de hermanos. Es decir, que ya no estamos hablando de un fantasma, estamos hablando de algo real. Claro, claro. Janet. Nosotros hemos podido ver en la práctica con los niños, y sobre todo las que somos mamás, los que tenemos a los niños en casa, tenemos que estar alerta ahora de circunstancias que no teníamos que estar antes tan alertas. Por ejemplo, recientemente yo tengo una hija de 11 años y había un juego en el celular, poniendo como un ejemplo concreto, era un juego de lógica, un juego autorizado. Y de repente era mi esposo que estaba con ella, y ella gana en una parte del reto y hace como, y mi esposo de una vez, ¿qué pasó? Entre un reto y otro, de un juego de lógica, sale la imagen de 2 mujeres besándose. Entonces, es práctico, es real, está ahí, lo vemos. En la consulta cada vez llegan niños a una edad más temprana con temas vinculados a la sexualidad, que eso era algo que quizás no veíamos antes. Y estamos hablando de niños en preescolar. O sea que realmente sí. ¿Preescolar es desde qué edad? Desde los 3 hasta los 5. O sea, esa etapa de 3 hasta a los 5 5 años. Tú tienes ya casos de que niños, tienen sí, inquietudes de sexualidad y temas de ese tipo. Y los padres llegan usualmente preocupados porque el niño ha presentado una conducta sexualizada, que eso lo veremos más adelante. Y cuando nosotros exploramos, muchas veces el niño ha estado expuesto a contenido que es inapropiado. Y eso es parte. En el contexto de nuestra conferencia pasada, nosotros tuvimos una experiencia con unos niños, uno de los cuales estaba reunido con otros niños, y en un momento dado hubo un gran tumulto, niños llorando y todo eso, porque este niño se estaba expresando con otros niños de que él no sabía si era varón o hembra. Ajá. Es decir, estamos hablando de un niño de 12 años, algo así. De 12, ya. Sí, tenía una confusión de género. Él decía que tenía una confusión, él no sabía qué era, decía él, ¿verdad? Sí, sí. Y otra cosa que me vino a la mente ahora es el hecho de que a veces nosotros como padres no tenemos toda la claridad de lo que el mundo está intentando hacer con nuestros hijos. Es decir, yo pienso que si la gente de Disney no hubiese sacado la marcha de orgullo gay que sacó en estos días y que hizo evidente a la vista de todo el mundo que ellos tienen una agenda, tienen una intención, pues la gente dice, eso es de Disney, que los muchachos lo vean. En estos días estuve hablando con un padre, una persona consciente, y me dijo, yo he llegado a la convicción de que el mundo está atrapando a nuestros hijos a temprana edad y lo está haciendo a través del entretenimiento. Sí. ¿Y cómo así? Le pregunté yo. Me dijo, bueno, yo me senté a ver una serie muy popular
con mi hija que tiene 10 años de edad y de repente empecé a ver la trama que estaba saliendo en esa serie popular y él me dijo, yo tuve que decirle a mi hija, espérate, para eso, vamos a hablar. Sí. Porque él empezó a ver cosas que la propia hija no estaba discerniendo en ese momento. Sí. O sea, ¿cuál es la idea detrás de eso? Te normalizan cierto tipo de conductas para que tú la veas como buenas y válidas, te la llevan a nivel de sentimientos, como veíamos esta mañana, y nuestros hijos son atrapados por sus sentimientos de una manera que después es muy difícil desarraigar. Es como una manipulación de su manera de pensar, como tú dices, que usan las emociones para poder capturar su atención y lograr el cambio en su manera de pensar. Tú mencionabas a Disney, mencionabas también algunas series, y ciertamente uno de las armas principales de ataque es que nuestros hijos son mucho más, personas mucho más mediatizadas que nosotros. O sea, ellos están mucho más pendientes de la televisión, el cine, las redes que nosotros. Cuando se te daña el aparato, tienes que pedirle que te ayuden. Sí, claro, exactamente. Además, Es raro no ver una serie hoy en día que ya tenga un personaje con una inclinación sexual desviada. Y no es solamente eso lo que se está vendiendo, no es solamente la homosexualidad o cualquier otro tipo de desvío. No es solamente eso, y ese es uno de ellos. Y fíjense que también normalmente ese es el personaje más encantador de toda la trama de la serie. Pero también se vende con frecuencia la normalización de la promiscuidad, de la relación sexual prematrimonial. Es algo normal, es algo esperado, de hecho, en todas las series de high school o de adolescentes. El que no tiene relaciones sexuales es pintado como el que no está en esto, el que está como perdido, atrasado, el que no se lleva las cosas, el que le hacen bullying precisamente por mantenerse como se mantiene. O sea que hay una connotación negativa hacia el que decide ser puro. Increíblemente, y todo esto, imagínense nosotros que ya tenemos nuestra manera de pensar formada, pero nuestros hijos de 8, de 9, de 10, de 12 años son manipulables con estas ideas y poco a poco van haciéndose una idea de lo que ellos quieren ser y no quieren ser en base a todo esto. Y a mí me gustaría, por amor a la audiencia que está aquí, porque tú mencionaste de 8, de 9, de 10 años, a mí me gustaría que bajáramos la edad. Porque definitivamente a los 3, a los 4, a los 5, ¿cuántos de los que están aquí han visto Peppa Pig? Ok, mírenlo bien y mírenlo de cerca. ¿Por qué? Porque en ese muñequito, que normalmente es algo que se puede aceptar, pasan incidentes en donde uno ve inversiones de roles y ve tipos de cosas como esas y nuestros hijos la están viendo. Y después tú quieres decirle, no, una madre no le habla así a un padre, o no, tú tienes que comportarte con tus autoridades de cierta manera, pero tú lo sentaste 4 horas todos los días a ver televisión durante 5 días porque tú tenías otras cosas que hacer y el muchacho, ¿saben qué? Se está instruyendo. Sí. Él está sentado frente al televisor, perdón, televisor eso no se usa ya, sentado frente a la tablet o sentado frente al celular y él está instruyéndose, Claro. Eso no está en el vacío. Claro. Eso, precisamente, uno de los objetivos de esta discusión es elevar el nivel de conciencia que nosotros tengamos acerca de los peligros a los que nuestros hijos se exponen. A veces pensamos que Peppa Pig, ¿verdad? Bueno, yo no había hasta ahora recibido una advertencia de Peppa, pero qué bueno. No, Yo no, en serio. O sea, y lo voy a observar. Digo, ya mis hijos, gracias a Dios, sobrepasaron Peppa. Tengo otros problemas que no es Peppa, pero, o sea, es que es un asunto tan sutil, hermano. Es bueno que tú lo traigas a colación, porque si hay algo que se ve inocente a simple vista es Peppa. Y tú dices que hay asuntos que observar. O sea, definitivamente tenemos que poner atención a lo que está pasando. nosotros crecimos en una generación donde se veía, nosotros no, perdón, ellos no, yo. Crecí en una generación donde se veía el Pato Donald y ese tipo de cosas. Sí, No había un personaje más iracundo que ese señor. sí, Y nosotros nos sentábamos horas muertas a verlo. O las travesuras de los gatos, el gato Tom. sí. ¿Verdad que sí? Tom y Jerry, ¿verdad que sí? Y eso era un tigueraje que salía a través de esos muñequitos. Pero hoy en día el objeto no es tanto
cómo uno se maneja en el Sí. mundo, sino la filosofía que ellos quieren venderte a ti. Porque es que Claro. las personas que están produciendo ese tipo de material están conscientes del poder que tienen en la mano Claro, y lo están usando. claro. ¿Por qué ustedes creen que Grossman, la doctora Grossman, habla de que esta es una batalla por la mente de nuestros hijos? O sea, ¿por qué ella lo pone en el contexto como de una guerra? En una guerra, bueno, si uno sigue la analogía, bueno, hay dos bandos, hay ataques feroces que quieren hacer daño en el otro o ganarle al otro. O sea, ¿por qué ustedes creen que esto lo ponen en el contexto de una batalla? Perdone que tome la palabra de nuevo. Yo creo que lo que nosotros oíamos esta mañana es muy iluminador en cuanto a esto. Dios tiene un diseño y tiene un plan que Él quiere llevar hacia adelante. Satanás se opone a ese diseño de Dios. Ahí empieza todo el problema. Luego entonces nosotros vemos quiénes son los elementos más vulnerables en esta batalla. En este momento, definitivamente, nuestros niños son los elementos más vulnerables. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un andamiaje con el cual protegerse de esas insinuaciones. Sí. Cuando nosotros vemos cosas en la televisión o cuando vemos anuncios en la calle o en algún lugar, nosotros tenemos un filtro, que es la palabra de Dios, lo que hemos recibido por años escuchando la palabra de Dios y formando un andamiaje teológico para uno responder a eso, pero nuestros hijos no tienen eso, están en el proceso de formación de eso y ellos saben eso, es decir, los quieren atrapar a la primera edad. En estos días yo hablaba con alguien y le decía, porque una de las cosas que ha pasado conmigo en estos días es que ando con una indignación interna muy fuerte con todo esto que está sucediendo aún aquí en nuestro país. Yo le decía, el problema de agarrar a un niño es que ahí hay una vejiga blanca y yo le digo al niño es azul. Y él dice, no, es blanca. Y yo le digo, no, es azul. Y si yo me mantengo diciéndole que es azul, va a llegar el momento que él va a decir, pienso que es blanca, pero parece que es azul. Ahora estoy confundido. Eso es exactamente lo que está pasando allá afuera con nuestros hijos, lo que quieren lograr con nuestros hijos. Nosotros les vamos a dar una cosmovisión, ellos van a meter otra cosmovisión por otro lado y tenemos una batalla, Dios contra Satanás, en el plano escolar o en cualquier otro plano. Así es. En la consulta muchas veces vemos cómo el hecho de que nuestros niños estén siendo expuestos los hace vulnerables. Y muchas veces entonces podemos comprobar cómo el no acompañarlos a la manera de Dios los pone en riesgo. Y ahí nosotros podemos ver esta batalla. Dios nos dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Dios conoce el poder que puede tener el adulto de modificar la manera en la que el niño piensa y ve el mundo. El niño va creciendo y va construyendo su identidad en un espejo gigantesco que somos todos nosotros. Lo que ese espejo le va mostrando, le va ayudando a caminar con seguridad, le va enseñando a confiar en Dios o le desvía del camino. Entonces es una batalla. Sí. Tú mencionabas, Lester, hace un momentito, que ellos son los elementos más vulnerables de la sociedad. Y realmente hay muchos factores en nuestra generación que los hacen más vulnerables que hace 50 años. Yo quisiera que habláramos un poquito de eso, porque algunos autores, cuando uno revisa la literatura de la niñez, la infancia, lo que está pasando en nuestra generación, ustedes saben que hay estudios sociológicos que dicen que está la generación Y, la generación X. ¿Por cuál letra vamos? Se acabaron las letras. No sé, hay muchas letras que caracterizan las generaciones y entonces Millennials le llaman ahora. el asunto es que cada generación de las letras estas tiene ciertas condiciones culturales y sociológicas que determinan su forma de ser. ¿Cuáles son entienden ustedes, son las condiciones actuales que hacen que nuestros hijos sean más vulnerables aún? Por ser niños ya lo son, pero lo colocan en una situación de más vulnerabilidad aún. ¿Algunas? Creo que hemos expuesto la exposición de los niños a los medios. Eso lo hace más vulnerable que la niñez, de 50 años atrás. 50 años atrás, Sí. porque ahora los niños están expuestos a una serie de medios Sí. que lo están bombardeando constantemente
con ideas, con argumentos bien trabajados, Sí. y que tienen una meta y están sembrando constantemente en ellos. Que eso lo hace muy vulnerable. Pero también el aspecto de que del abandono paternal es otro aspecto que hace que nuestros niños hoy estén más expuestos y vulnerables, porque no solamente los niños están viviendo sumidos en ese mundo, también los padres. Claro. O sea, hay un abandono paterno y yo diría una indulgencia, de tal manera que nosotros hemos tenido experiencias de que los padres se vienen a enterar de que sus hijos ven esto y ven aquello y practican esto y otro cuando nosotros se lo decimos. Sí. Y entonces se sorprenden muchísimo de que sus hijos estén caminando de esa manera, porque realmente ha habido una ausencia Sí. paterna que expone a los niños y lo hace Claro. más vulnerable. Claro. Yo quiero abundar en eso que le está diciendo, porque esa iba a ser mi primera respuesta. Vuelvo y te digo, yo veo un ataque, o sea, dos cosmovisiones en lucha. A mí me gusta ver esto como ese símbolo asiático de el bien contra el mal. Ustedes lo conocen, ¿verdad? El yin y el yang, ¿ok? Excepto que allí, en el yin y el yang, la cosmovisión que se presenta no es bíblica, porque aquí, en la Biblia, el yang gana, o sea, nosotros ganamos. Pero eso está allí, y Satanás entonces ha empezado una deconstrucción de lo que es el orden de Dios. Lo empezó con la familia. Saca a la mujer del hogar, se va a trabajar, el hombre se va a trabajar. De nuevo, no tenemos nada en contra de que la mujer trabaje. Es lo que decía el hermano que estaba predicando ahora, el hermano Juan Sánchez, que uno tiene que preguntarse, cuando uno va a hacer algo como esto, ¿cómo eso que yo estoy haciendo me lleva a mí más a cumplir con el modelo que Dios ha puesto? Entonces, cuando eso sucede, el niño regresa a la casa y no tiene a nadie que lo reciba en la casa. Nosotros crecimos en un hogar donde uno llegaba a la casa y se encontraba con el guardia, la mamá. Quítese la ropa, haga tal cosa, venga para acá, báñese, usted va a descansar ahora. Peínese. ¿Qué pasó en el día de hoy? Y te hacían un scan de arriba abajo de todo lo que había pasado en el día. Es decir, había cierto tipo de control. Como no tenía otras cosas que estar con nosotros, trabajando con nosotros, entonces venía el control del tiempo, el uso del tiempo, cómo uno hacía tal cosa. ¿Qué ha pasado? Por las razones que sean, válidas o no tan válidas, esa forma de manejar la familia ha desaparecido del panorama. Sí. Así que nosotros tenemos niños que regresan a su casa y regresan donde una persona que los atiende. Todo el mundo tiene a alguien de confianza. No esa persona es de confianza, pero esa persona de confianza no piensa como nosotros pensamos, piensa como esa persona piensa. Y ahí empieza la vulnerabilidad del niño. Sí. ¿Por qué? Porque él empieza a entrar en espacios en donde hay una permisividad que no es parecida a la que nosotros el que está manejamos. ahí no se atreve quizás a implementar disciplinas porque no son sus hijos. O no quiere porque es el abuelo. Correcto. Y no quiere llevarse un No tiene problema esa fuerza ya, con el exactamente. muchacho. El punto es que por ahí empieza la primera dificultad. O sea, tú no tienes a alguien con autoridad que está sobre la vida del muchacho y que está diciéndole, se acabó el tiempo de usar este instrumento, o ya tuviste muñequito, se acabó esto, vamos entonces a hacer tal cosa. O sea que ellos están a sus propias expensas en muchos casos, porque eso que Janet estaba diciendo que ella está viendo en su consultorio, yo sé que cuando ella le pregunta a los padres, la mayoría de esos muchachos son muchachos que no tienen supervisión paterna. Sí. Muchas veces me pasan dos cosas. O me llevan la nana para que yo le pregunte a la nana, porque ellos no saben. Y cuando me hablo de nana, hablo de niños otra vez, niños bien pequeñitos. O les pregunto, no necesariamente hay una nana, pero igual no saben. ¿Por qué? Bueno, porque aunque no están. Nosotros no son los niños los únicos que están utilizando la tecnología de manera desmedida, sino también los adultos. Entonces el papá puede estar presente físicamente o la madre puede estar presente físicamente, pero no ejerciendo controles. No conectados. No conectados. Otro elemento que podríamos sumar es la tendencia cada vez más frecuente a un estilo parental sobreprotector
y no asertivo. ¿Qué significa eso? Bueno, padres que temen corregir a sus hijos, que creen que haciéndolos felices y complaciéndolos están haciendo un rol cuidador adecuado, y que cuando el niño maneja enojo, no saben manejar el enojo del niño. Por tanto, cada vez lo dejan más expuesto y más vulnerable. Y este elemento también pone a nuestros niños en riesgo. O sea, que estamos hablando de un escenario donde los hijos, los niños o personas de corta edad son de por sí vulnerables porque no tienen su idea del mundo formada. Pero si tú le sumas a eso padres ausentes físicamente, y de hecho le doy como dato, en el año 2014 se hizo un censo en los Estados Unidos. Como decía el pastor Miguel, nada más tenemos cifras de Estados Unidos muchas veces porque es el país que más estadística lleva. El 25% de los jóvenes, de los niños, digamos individuos en edad de estar con sus padres, el 25% no tiene a sus padres presentes. Se supone entonces que el 75% sí los tiene. Lo que pasa es que el 75% de los padres que aún viven con sus hijos, la mitad de esos niños, del 65%, no ve a sus padres cuando llega del colegio. O sea que tenemos 24% que no tienen a los padres masculinos presentes, están viviendo con sus madres, y del otro 75%, más de la mitad o más de la mitad, no tiene a sus padres cuando llega del colegio. Entonces tenemos personas vulnerables, con padres ausentes, que no tienen un modelo de control ni ningún otro tipo de cosa, expuestos a los medios, que es un mundo que de por sí desvía hasta los propios padres. Yo le llamo a eso los bobos electrónicos. Porque Sí, antes le ponían un bobo en la boca y se quedaba callado, ahora le ponen eso y se queda callado. No, y tú has chiquitico. tú mencionaste algo muy sensible en nuestra cultura dominicana, el tema de las personas que nos ayudan en la casa y con nuestros hijos. Y yo quiero ser sensible, pero quiero ser directo y quiero ser pastoral. Hermanos y hermanas, a tus hijos no tiene que cuidarlos nadie por ti, a menos que no sea una estricta necesidad. Con frecuencia yo he visto personas cristianas caminando, puede ser en un centro comercial, y la persona está con un celular o está caminando, y la persona que ayuda a la nana es que está pendiente del hijo o de los dos hijos. Porque yo también tengo que ir a un consultorio y estamos esperando en la sala de espera, y la persona que ayuda tiene a mis hijos cargados y yo no lo tengo cargado? Digo yo, hombre o mujer, la madre y el papá. En mi casa tenemos una regla con las personas que nos ayuda. Gracias al Señor tenemos una persona que nos ayuda. Y yo les digo a mis hijos y le digo a la persona, tú vas a hacer por nosotros lo que nosotros no podamos hacer por nosotros mismos. ¿Ok? O sea, si yo estoy en la casa y yo quiero agua, yo no llamo a la persona que nos ayuda, dame agua. Mis hijos no pueden llamar, dame agua. No, vaya usted, tú puedes buscar agua. ¿Y para qué está esa persona entonces? Para hacer, cuando salimos de la casa y lo llevamos al colegio, hay que asear los baños, hay que hacer cosas que no puede hacer uno. ¿Ok? Y así mismo con el cuidado de los hijos, hermanos. Ustedes no saben lo importante que es emocionalmente para los niños tener contacto físico, cuidado físico, emocional, atención de parte de sus padres. Que cuando yo estoy en mi casa, que cuando yo esté en mi casa, yo me conecte con mis hijos y me desconecte de esto y me desconecte de la televisión lo más que pueda. Seamos rigurosos con nosotros mismos. No podemos pedirle a nuestros hijos que se desconecten del mundo electrónico cuando nosotros no somos capaces de hacerlo. Entonces, un llamado de atención, porque lo que no hagamos ahora lo vamos a pagar caro en el futuro. Así es. Quiero dar un paso atrás, pero que va a argumentar un poco lo que estamos hablando ahora, con relación a la guerra, a la batalla. Sí. Hay un ataque feroz de parte de la gente que tiene esta agenda de argumentos, de ideas, que quieren sembrar, que quieren implantar, que viene para, como ellos mismos han hablado, de construir, desmontar, etc. Ellos son intencionales en eso. Sí. La pregunta es, ¿cuán intencionales somos nosotros como padres y como creyentes en esta batalla?
Sí. ¿Cuál es nuestro rol? Porque hay muchos padres diciendo el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí. Como diciendo, yo dejo a mis hijos con el ángel de Jehová. Sí. Es decir, que ellos no están jugando su papel, su rol. ¿Cuál es el Claro. papel para, como decía el apóstol Pablo, derribar argumentos? ¿Qué estamos haciendo nosotros en esa batalla, en esa guerra? Claro. Que, como decía Lester, no solamente es ideológica, pero espiritual. O sea, Eso es nuestra muy importante. estrategia no tiene que ser lo que tú estás diciendo, Tomás. Nuestra estrategia no puede ser solamente defensiva, sino que tiene que ser para ganar el corazón de nuestros hijos. Nosotros tenemos que ganarnos el corazón de nuestros hijos, hacerlos ver que nuestra manera de ver el mundo es más convincente y más atractiva que las otras voces que ellos escuchan. Pero para eso necesitamos tiempo, dedicación, esfuerzo, amor, presencia. ¿Qué más? Toda la entrega. Coherencia es importante. O sea, yo no puedo decirle a mis hijos sin que ellos me vean hacer. Porque cuando mis hijos me escuchan y no me ven, me cuestionan. Y entonces pierdo eficacia, pierdo... Así es. Sí, eso que ustedes están diciendo es sumamente importante y yo voy a ir al punto de que debemos insistir en que nosotros como familias debemos vivir el Evangelio en nuestras casas. Eso es básico. Yo recuerdo hace muchos años atrás que escuché una anécdota que hablaba de cómo se le instruía a las personas que detectaban el dinero falso. Y uno pensaría que ellos ven todo tipo de dinero falso para poder identificarlos, pero no es así. Solamente los instruyen a que ellos conozcan a fondo el dinero verdadero y tan pronto ven un falso, lo pueden identificar. Así es. Y yo creo que nosotros no estamos haciendo el papel que deberíamos hacer en nuestras casas en vivir la verdad y enseñar la verdad a nuestros hijos. Y eso incluye tiempo. Y el tiempo realmente es un enemigo de nosotros. Yo he escuchado a muchos padres, ahorita tú me preguntaste cuántos años tú tienes, el micrófono estaba cerrado, gracias a Dios. Pero en realidad en estos menesteres de educación cristiana tengo ya 31 años y he entrevistado muchos padres, he visto muchos padres y una de las dificultades más grandes que uno ve es que los padres hablan de tiempo de calidad. Y yo les digo algo, eso es una falsedad. Un mito. Eso es un mito. Sí. Tiempo de calidad, todo tiempo que tú te pasas con tu hijo debe ser de calidad, pero la calidad no sustituye la cantidad. Hay que dedicarle tiempo a tus hijos. Más vale que la camisa que ellos tengan sea de una paca a que tenga un caballito. Eso es mucho más importante. Sí. Hay un salchicha ahora que se está usando mucho. Yo he visto. Un salchicha, sí. No, yo digo el caballito porque la mía tiene un caballito. Amén. Y como decía, alguien decía que la palabra amor se deletrea tiempo. Y creo que es una buena aplicación. Hay un aspecto más, porque estábamos hablando, recuerden que dijimos, bueno, ¿qué hace a nuestros hijos? Nuestros hijos son vulnerables porque son niños que no tienen la idea formada de la vida y del mundo y de la sexualidad, pero son vulnerables también porque tienen padres más ausentes en esta generación que en el pasado, porque tienen medios moralmente perversos y agresivos y omnipresentes. Tienen medios a su disposición que están ahí y están estos riesgos. Hay un aspecto que no hemos tocado y es el aspecto de la posibilidad. Bueno, antes de entrar ahí, quería mencionar algo. Muchos padres, cuando se enteran de que sus hijos han estado expuestos a pornografía o a otro tipo de material moralmente desviado que contradice sus valores o a cualquier información de adulto, muchos padres optan por, bueno, pues ya que ellos lo saben, déjame contarle todo como es. Y hay muchos padres que han querido resolver el problema de su ausencia o de su falta de presencia y de tacto con la adultización del niño. Quieren tratar al niño como un adulto y le cuentan todo lo que hay, lo crudo que es el mundo, lo perverso que es el mundo, todas las cosas perversas que se va a encontrar por ahí, porque para que se lo diga a otro se lo digo yo. Eso no resuelve el problema. Eso le puede crear al niño incluso
dificultades y traumas y temores que no están, el niño no está preparado para lidiar con ese tipo de ansiedades. Si a mí yo me lleno a veces de temores y le pido al Señor que me dé fortaleza y quite la ansiedad de mí cuando escucho ciertas cosas. ¿Qué será un niño que cuando le damos todas estas cosas? ¿Tú has visto eso, Janet, en tu experiencia? Cada vez con más frecuencia y a menor edad, nosotros recibimos niños con síntomas de adultos. ¿Y cuáles son estos síntomas? Niños que están ansiosos, niños que están deprimidos, niños que están sexualizados, dependiendo del tipo de exposición que el niño haya tenido. Cuando nosotros recibimos estos casos, generalmente podemos identificar todos los factores de riesgo que nosotros hemos estado conversando, y es, de manera personal, la preocupación mayor viene por la temprana edad. El pastor Miguel ponía un ejemplo muy claro esta mañana con el tema de la comida, de cómo un bebé tiene hambre pero no le podemos dar un filete porque no está listo para manejarlo. Sí. Sin embargo, muchas veces me toca recibir niños, a mí y a mis compañeras, que tienen temas conductuales, y cuando nosotros revisamos vemos que realmente el niño ha sido empoderado como un adulto, tiene las libertades de un adulto y por tanto las necesidades emocionales. Y los padres creen que eso es bueno a veces. Y están orgullosos. Sí. Y entonces tenemos niños que le dicen a los papás qué hacer, y el papá lo que nos dice es que él tiene su personalidad muy definida, es que él es así fuerte. Sí. Y no se percatan del impacto negativo que ese poder tiene en sus hijos. Nosotros le ponemos muchas veces el ejemplo. Imagínese, papá, que usted le dicen hoy que usted va a ser presidente de este país. ¿Qué usted va a decir? Wow, qué chulo, porque ¿verdad? Yo voy a tener acceso a muchas cosas, a recursos. Pero usted está preparado para ser presidente, o sea, usted es político, usted es administrador, usted podría dirigir una nación. ¿Qué pasaría si nosotros le entregamos hoy, de repente, esa responsabilidad? Entonces el padre puede decir, no, yo me lleno de ansiedad. Claro. Bueno, eso pasa con el niño, al que le damos un poder que no tiene la capacidad de manejar. Sí. Y que le damos informaciones que no tiene la madurez para digerir. Sí. En detalles, incluso noticias que comentamos, lo que nosotros como adultos ponemos en la televisión, el acceso que los niños tienen a nuestros temas como adultos. Sí. Recientemente estaba trabajando con un caso de una niña sumamente ansiosa, y es que los conflictos entre los padres, ella está en el medio y ella está al tanto de todo. Entonces, el manejar este tipo de información adulta sí. carga al niño y le llena de síntomas adultos, como claro. lo es la ansiedad. Claro. Cuando tú hiciste la pregunta, me vino un texto de la Escritura que lo había pensado anteriormente, pero que se ajusta muy bien a este tipo de cosas. Dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, sí. pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Es decir, hay cosas que son propias para los niños y hay cosas que son propias para los adultos. Uno de los problemas que nosotros vemos, y aquí estoy yéndome un poquito atrás, y que había olvidado ese detalle, pero uno de los problemas que nosotros vemos también en la familia actual, no solamente el hecho de la ausencia de los padres, no solamente el hecho de que tienen todos esos accesos, sino que los llevan a vivir vidas ansiosas como los adultos. Sí. Los muchachos tienen escuela lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Van lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 3 de la tarde a 6 de la tarde a otra actividad. Van de 6 de la tarde a 8 de la noche a otra actividad. Y luego los muchachos están eléctricos que no saben qué hacer con 7, 8, 9 y 10 años de edad. El niño a temprana edad necesita tiempo de absorber, tiempo de descanso. Su crecimiento y sus conexiones neuronales dependen mucho de que él haga ejercicio relajado, no dirigido, libre, sin que sea una competencia. A veces, entre los 5 y los 7 años de edad, las competencias son más negativas que positivas. Yo veo a niños en clases de soccer a los 3, 4 años, 5 años de edad, y yo se los respeto, pero entiendo que nosotros estamos sometiendo a los muchachos a tensiones y presiones. A un estrés de agenda que un estrés de agenda que es de adulto. Sí, claro. Sí. Son niños, piensan como niños, actúan como niños. Ellos no pueden ser la proyección de lo que nosotros quisiéramos que fuéramos, que hubiésemos sido nosotros en el día de ayer. Y quizás
La otra cara de esa moneda, Lester, es que quizás nosotros no queremos hacer los sacrificios personales que implicaría tener al hijo en la casa. Así es. Esa es la gran Entonces es muy verdad. fácil, es muy fácil. Yo no conozco la realidad de todo lo que estamos Pero qué bueno aquí. que lo dijiste tú, no yo. Sí. Pero sí, esto nos lleva a pensar cuál es el acomodo que me toca a mí hacer como padre para yo permitir que mi hijo tenga ese desarrollo y no someterlo a unos niveles de ansiedad. En la medida de lo posible. En la medida de lo porque posible, hay absolutamente. situaciones muy difíciles al día de hoy, Absolutamente. nosotros lo sabemos. Ahorita, hace un momento dije que quería traer otro elemento que los hace vulnerables, además de todo esto que hemos hablado. Son niños con padres ausentes, padres desconectados, sometidos a veces a agendas de adultos. Todo eso lo hace vulnerable, pero hay un elemento más y es la posibilidad de abuso sexual, que es un aspecto crítico de la revolución sexual en la que estamos inmersos. Oigan estos datos, y estos datos los extraje hay un ministerio que yo iba a mencionar al final, pero ya lo menciono ahora, se llama Ministry Safe. Es un ministerio que está dedicado a entrenar y a capacitar todo tipo de entidades y personas, colegios, ministerios, iglesias, para prevenir los abusos sexuales. Con un muy bajo costo, uno puede pagar un bajo costo y recibir un entrenamiento y un certificado de parte de ellos en la prevención de abuso sexual. En la IBI lo pagamos para todos los servidores de la IBI, todos los profesores de escuela dominical, todos los servidores, todos los pastores, todos los diáconos tuvieron obligatoriamente que tomar este entrenamiento. Y es corto, es fácil y es extremadamente importante. 2 datos nada más quiero compartirles. Oigan esto. 1 de cada 3 niñas y uno de cada 5 niños será sexualmente abusado antes de cumplir los 18 años. 33% de las niñas, 25% de los niños serán sexualmente abusados antes de cumplir los 18 años. 90% de los niños abusados, o sea, de este porcentaje que es abusado, 90% conocen a su victimario de alguna forma. De hecho, 68% de los victimarios son familia. Cuando uno oye esos datos, y entonces, o sea, hay que ver cómo es que se produce estos procesos de seducción y los procesos de cultivo, como llama el entrenamiento, de cultivo de la víctima y de cultivo de la familia de la víctima para que me tengan confianza para posteriormente abusar del niño. Y muchos de nosotros estamos ajenos a esta realidad. Yo quiero mencionar, por lo menos en mi labor pastoral, yo he podido corroborar esos datos. En consejería, nosotros hemos recibido confesiones que más o menos andan por ahí. Más o menos un 25% de mujeres que han tenido cierta confianza con nosotros han podido reportar abusos cuando niñas y más jovencitas, y niños también. O sea, esto es un tema real que está ocurriendo alrededor de nosotros y en medio de la revolución sexual en la que estamos, esto es un asunto al que tenemos que poner mucha atención. Niños solos, sexualizados a veces por los medios, que están expuestos a entrenadores, profesores, facilitadores y demás, y a veces familias que están con ellos porque los padres no están presentes, son víctimas fáciles de estos depredadores. Y lo que es peor, que cuando esas cosas pasan, entonces la disforia empieza. Claro. Porque un muchacho que ha pasado o una muchacha que ha pasado por ese tipo de situaciones, dependiendo cuál sea el contexto. Disforia es cuando yo no sé qué soy. Exacto. Sí. Exactamente. Sí. Eso empieza a funcionar porque se ha expuesto a algo, ha recibido algún tipo de retribución y entonces ahora tengo una tremenda inquietud sobre cuál es mi verdadera situación. Estos datos, ¿qué te parecieron a ti? Realmente entendemos que sí, porque recibimos muchos casos que cuando nosotros comenzamos a trabajar con la familia, detrás hay una historia de abuso. Pero quería, juntando un poquito este tema de abuso con la pregunta que hacías anteriormente sobre la exposición de los niños a informaciones inadecuadas para su edad, ahí también debemos estar en alerta porque
nosotros, como se conversaba en el panel de hoy temprano, debemos ir respondiendo al niño de manera sincera a la pregunta que el niño hace, pero debemos cuidarnos de no dar información a destiempo de manera adicional que el niño no nos está pidiendo, porque cuando nosotros nos adelantamos al proceso madurativo del niño, generamos en él una curiosidad que lo expone y lo pone en riesgo, porque entonces esa curiosidad le lleva a explorar en su tablet, a quedarse pendiente buscando lo que quizás de otra manera no estaba buscando, y eso lo hace más vulnerable a depredadores sexuales o incluso a ser él mismo, como parte de su proceso de curiosidad, un ente de peligro para otros niños. Y no solo esto lo pone en riesgo en el área de la sexualidad, sino también que le resta su vivencia como niño. O sea, le restamos el disfrute de su juego, de sus espacios naturales de desarrollo, porque entonces, como nos explicaban esta mañana, ya su cerebro está creando caminos distintos y que no son sanos. Yo estoy de acuerdo con lo que Janet está diciendo, pero hay un detalle que quiero añadir y se lo mencioné a los panelistas esta mañana, que en el mundo ideal, eso que tú estás diciendo, cada cosa a su tiempo en cuanto a la sexualidad, es lo que debería funcionar. Pero en el mundo en el que ellos están expuestos por la cantidad de información que hay circulando, nosotros no podemos esperar que el niño algún día haga algún tipo de pregunta, sino que debemos inquirir para saber qué tipo de información ellos ser tienen. más proactivos, tú sugieres. Más Ser más proactivos. intencionales. Porque cuando tú vengas a decir, mira, mijo, que, ¿cómo se llama? Los pajaritos y las abejitas, te vas a decir, mami, pero ya... Y tú te vas a quedar con la boca abierta. Yo La recuerdo edad, hay que adelantar. Sí, hace muchos años atrás, yo hablé en una charla parecida a esto en una escuela de padres y le decía a padres de 5º grado que debían acercarse a sus hijos y hablar. Y hubo una madre que me confesó después, me dijo, mira, cuando tú dijiste eso ahí, de esto hace más de 15 años atrás, cuando tú dijiste eso ahí, me pareció que tú estabas siendo una persona exagerada. Fui a mi casa y arranqué, y cuando el muchacho empezó a hablar, yo dije, trágame tierra. Porque él sabía eso y lo otro y lo otro y lo otro. Sí, así es. La Tomás, ¿tú edad querías decir ahí algo? es importante. Quizá a los 10 años ya ellos deben... 10 años tenía, sí. Volvemos al mismo tema anterior. Los padres tenemos que ser parte de la educación, de la instrucción, de la formación de nuestros hijos a nivel integral y vivir con ellos cada etapa. Sí. A mí me llama mucho la atención la pregunta del Señor a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Sí. Entonces, nosotros debemos preguntarnos quién es que está enseñando a nuestros hijos. Claro. Porque si no lo hacemos nosotros, Hay un material que aprovecho para recomendar. Es un libro escrito por Josh McDowell. Se llama Habla claro con tus hijos sobre el sexo. Es un material que nosotros hemos revisado. Es un buen material. Da mucha luz acerca de este tema. Es un libro originalmente en inglés, pero así se titula. Habla claro con tus hijos sobre el sexo, de Josh McDowell. Está disponible en Amazon, físicamente y en Kindle también. tú mencionaste la iglesia hace un rato. No quiero dejar pasar esto por alto porque hace unos meses atrás tuvimos una reunión con pastores amigos para tratar precisamente el tema del abuso. Y nuestras iglesias no están exentas de estas cosas. Y pues hablamos abiertamente de qué estamos haciendo y qué cuidado estamos teniendo con la gente que está teniendo contacto con nuestros hijos. Y esto es muy importante. Pero también hay muchos padres que delegan a la iglesia, a los líderes de jóvenes, a la escuela dominical, que sean ellos quienes se encarguen de eso, de esa enseñanza para con sus hijos. Mira, yo quiero que le enseñen a mi hijo aquello que a él le compete. Claro. Entonces quiere que lo hagamos nosotros y claro, eso realmente no está correcto. Y no sé, es una evasión de la responsabilidad. Nosotros en múltiples ocasiones que hemos tenido que enseñar acerca de la paternidad y la responsabilidad de los padres, siempre hemos dicho, la formación espiritual y moral de los hijos es de los padres. La iglesia es una ayuda, es una
colaboradora en lo que ustedes están haciendo, pero de hecho lo que la iglesia hace con las manos, los padres pueden desbaratarlo con los pies. Si no viven el evangelio, como decía Lester al principio, si no viven la fe que los niños escuchan aquí, si no la viven los padres en la casa, entonces de nada sirve. Estamos boicoteándonos el uno al otro. O sea que eso es tremendamente importante. Ante esta situación, hermanos, y ya acercándonos al final de este conversatorio, hay muchas ideas que hemos compartido, pero ¿cuál sería el mensaje final que ustedes le darían a nuestra audiencia aquí presente y a otros que están escuchándonos por otros medios? El mensaje final de esta reflexión. Realmente es un reto para nosotros como padres poder mantener a nuestros hijos protegidos y a la vez instruidos. Y yo creo que si pudiera dar algún mensaje, es algo que me aplico como a mí misma, y es poder establecer con nuestros hijos una relación cercana y afectiva, de manera que ellos puedan tener la confianza de tocar nuestra puerta primero, de poder cuestionarnos, de poder contarnos de lo que les pasa, de lo que vieron, de lo que dijeron en la escuela. Para desarrollar esa confianza debemos estar presentes, y el niño debe saber que cuando llega va a ser recibido en amor, o sea, no de manera crítica, sino en amor. Y eso es algo que se construye y es un reto para mí como mamá. Yo creo que es un reto para todos los padres, pero esa sería mi exhortación. Construyamos una relación con nuestros hijos de manera que ellos sepan que somos un lugar seguro. En el caso mío, yo empezaría por Santiago 1:5. Dice que si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, y todos los padres son faltos de sabiduría, y todos nosotros somos faltos de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios. Él dará abundantemente y sin reproches. Miren, si hay algo en lo que usted puede estar seguro que usted va a faltar, va a fallar, se va a equivocar, es en la paternidad. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado la paternidad de seres humanos complejos pecadores hacia seres humanos complejos pecadores, y eso es la receta para un desastre. A menos que uno no esté guiado por el Espíritu Santo y Él esté guiando todo lo que uno hace. ¿Qué uno debe hacer? Ver lo que el Evangelio dice que debe ser mi paternidad, mi maternidad, mi crianza, y tratar de vivir a la luz de esa realidad en nuestros hogares, en un mundo que cada vez es más complejo y más difícil. Yo le tengo pena a mi hija, que ahora tiene 2 niños, uno de 3 años de edad y uno de menos de 1 año de edad, y yo veo el mundo en el que tiene que criar, y la verdad es que va a tener que vivir agarrado de los cuernos del altar para poder criar. Realmente es un reto, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y el Señor dice, separados de mí, todo lo puedo. Y ese es el centro, es ir al Evangelio, revisar nuestras vidas, hacer un análisis de cómo va nuestra paternidad. Yo recuerdo en el caso de Laura y mío, ya nosotros criamos, gracias a Dios, mi bebé tiene 31 años de edad, el más chiquito, y las veces incontables que tuvimos que sentarlos a ellos y decirle, tenemos que pedirles perdón porque no estamos guiándoles como Dios dice. Nosotros hicimos tal cosa, hicimos tal otra cosa, y ahora nos vemos cortos, faltamos, fallamos, perdónennos, y volver a arrancar otra vez. Eso es parte de lo que es la vida del Evangelio, arrepentimiento y fe, y seguir haciendo las cosas como Dios dice que deben hacer, porque por más difícil que se ponga este mundo, Dios dice, yo no soy faraón, yo te mandé a criar y tú tienes todas las herramientas para hacerlo como Dios dice que debes hacerlo. Así que agárrate de Dios y tira para adelante. Yo digo amén y amén a lo que él dijo. Realmente creo que debemos vivir de una manera intencional, sabiendo, como dijiste al principio, que estamos en una guerra y no podemos vivir como quien está paseando en el parque. Realmente estamos viviendo en una batalla por nuestros hijos, por nuestra familia, y debemos ser intencionales en esto. El rol que a nosotros nos toca hacer,
pedir gracia delante del Señor para que podamos hacerlo. Por sobre todo, no olvidarnos de la oración, porque la oración juega un papel determinante en esta batalla espiritual. Sí. Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra autoridades, contra huestes, ¿sí?, de maldad en las regiones celestes. Así que necesitamos, tal como dijo Lester, vivir a sí mismo, agarrado de los cuernos del altar. Amén. Amén. Yo quisiera concluir quizás con algunas de las cosas que hemos dicho y no lloviendo sobre mojado, pero quizás un mensaje claro es: abramos los ojos como padres, estemos atentos a lo que está pasando. Eso es lo primero. Quizás nosotros hemos sido ingenuos, hemos minimizado los peligros y no estamos advirtiendo lo dramático que sería para uno de nuestros hijos ser presa de cualquiera de estas cosas que hemos hablado. Así que abramos los ojos, eso es lo primero. Segundo, Lester mencionaba el agarrarnos del Señor. Ciertamente nuestra crianza comienza con ser nosotros un vivo ejemplo para nuestros hijos de lo que es un hombre, una mujer transformada por la palabra de Dios. Ellos nos van a ver a nosotros como sus modelos. Y lo tercero que quería mencionar, y es para que no salgamos de aquí atemorizados, sí retados, pero no atemorizados, porque lo que acabamos de hablar quizá nos llena de temor. O sea, es como, yo no sé a ustedes, pero a mí el calentamiento global me llena de temor. O sea, de verdad, yo es un tema que yo lo leo y yo a veces lo ignoro porque, bueno, la tierra se está quemando aparentemente. Pero cuando uno habla de estas cosas, uno puede salir lleno de temor. Pero es lo siguiente, es anotar lo siguiente. Por diseño, así como Dios diseñó un hombre y una mujer y funcionan armónicamente en la belleza del matrimonio, así Dios diseñó la familia para que los padres sean la cabeza de los hijos. Hermanos, nosotros tenemos por diseño, como una gracia de Dios, el regalo de que nuestros hijos nos prefieren a nosotros. O sea, nosotros, si hacemos nuestra labor, nuestros hijos nos van a amar y nos van a respetar y nos van... O sea, eso está en el diseño del corazón. Es así. Y no tenemos que hacerlo perfecto para ganarnos su corazón. No, cuando nos equivoquemos, pidamos perdón y corrijamos el camino. Pero hagámoslo lo mejor que podamos. Dediquémosle, echémosle gana, como dicen por ahí en Latinoamérica, no sé en qué país, a la labor de la paternidad. No es sencilla, pero es posible y está facilitada por el Creador, porque Él nos ha puesto a nosotros como cabeza y eso implica que nuestros hijos no van a poner atención, pero hagámoslo bien, pongamos atención. Así que el Señor haga que estas ideas discutidas aquí se hagan parte de nosotros y que los haga fructificar en todo lo que hemos conversado. Vamos a cerrar en oración.